¿Ya? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, quedan pocos días para que acabe el año y quería aprovechar esta rueda de prensa para hacer un balance del año y de la situación política. En primer lugar, insistir en que ha sido y sigue siendo un año marcado por el terrible genocidio contra el pueblo palestino, un genocidio que están apoyando los gobiernos occidentales, un genocidio que se está continuando por parte del Estado genocida de Israel gracias al apoyo sistemático, gracias al apoyo permanente por parte de la Unión Europea, los gobiernos europeos y también de Estados Unidos, ¿no? Son 45.000 personas asesinadas ya, palestinos asesinados ya, que sepamos, más las decenas de miles de personas que están desaparecidas en una situación de una crisis humanitaria sin precedentes, con riesgo de hambruna para el 100% de la población, sin suministros, con Gaza arrasada. Insisto, esto es gracias al apoyo por parte de los gobiernos occidentales, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Si Netanyahu está vulnerando de forma flagrante el derecho internacional, es gracias a que se lo están permitiendo los gobiernos occidentales y la Unión Europea, pues qué decide de una Unión Europea en la que ya no quedan valores, en la que ya no queda nada de esa Unión Europea o de esa Europa que se levantó después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo. Y insistir en que el Gobierno de España también sigue apoyando que se colabore con ese genocidio. Sigue apoyando no solamente con la compraventa de armas, que por mucho que hayan dicho en sede parlamentaria y Pedro Sánchez que ya no se estaba continuando, sí se sigue continuando con la compra de armas a Israel, sino también con el tránsito de esas armas que van de Estados Unidos, que es el principal exportador de armas a Israel, a asesinar directamente a niños y niñas palestinas y a personas palestinas. Por eso insistimos nuevamente al Gobierno de nuestro país, a Pedro Sánchez, que deje de apoyar, que deje de colaborar en ese genocidio que se está llevando a cabo en Palestina contra el pueblo palestino y que está arrasando no solamente a Palestina, porque la crisis que está viviendo el pueblo palestino, el genocidio que está viviendo el pueblo palestino, es una crisis del conjunto de la humanidad. En segundo lugar, decir también que ha sido un año marcado por las elecciones europeas, unas elecciones europeas en las que ha habido un crecimiento muy grande de la ultraderecha en los diferentes países miembros de la Unión Europea y que se ha conformado recientemente un gobierno de Europa, la Comisión Europea, donde está también la ultraderecha. Hay 2 comisarios de ultraderecha y esto es gracias a la socialdemocracia, es gracias a que ha habido un pacto desde la socialdemocracia hasta la ultraderecha para un gobierno de Europa que tiene un proyecto para Europa de guerra, con la guerra de Ucrania, tener una excusa para fomentar más esa dinámica de guerra, esa escalada belicista, esos presupuestos para las empresas armamentísticas, un proyecto también de racismo, de vulneración de los derechos humanos que levanta más fronteras y militariza fronteras, y un proyecto que apuesta nuevamente por la austeridad, por los recortes de los derechos sociales, que deja atrás la agenda feminista, que deja atrás la agenda de la igualdad y que deja atrás la agenda verde. Ursula von der Leyen entró en la pasada legislatura con la bandera del Pacto Verde y en esta legislatura ha entrado con la bandera de la guerra. Y esto se suma además a las elecciones en Estados Unidos que han dado la victoria a Trump y que suman una situación a nivel internacional de profunda crisis geopolítica en la que se necesita una izquierda valiente, una izquierda que plantee una alternativa clara para defender a la ciudadanía y para defender un mundo de paz, de derechos humanos, de derechos sociales y de transición ecológica justa. También un año marcado por la Dana en Valencia. Desde aquí insistir en ese abrazo al pueblo valenciano, ese abrazo a todas las familias, a todas las personas que han sido afectadas por la Dana. Insistir en que ya estamos comprobando los efectos del cambio climático, ya estamos comprobando los efectos de los desastres naturales que provoca el cambio climático. También hemos vuelto a comprobar no solamente la gestión homicida y negligente por parte de Amazon, sino los riesgos para nuestras vidas que suponen las políticas de negacionismo del cambio climático,
de recortes de los servicios públicos y de corrupción por parte del Partido Popular, como se sigue viendo a día de hoy en Valencia. Queda mucha reconstrucción después de la Dana, quedan ayudas por llegar e insistir en que hay familias muy vulnerables, personas muy vulnerables, y quiero hacer una especial mención a la importancia de la regularización de las personas migrantes. Las personas migrantes han vuelto a ver, lo vieron en la pandemia, lo están volviendo a vivir tras la Dana, una situación de absoluta vulnerabilidad en la que han perdido todo y además no pueden recibir las ayudas. Por eso insistimos en nuestro apoyo a que en este país se apruebe la ley de regularización ya, para que se garanticen los derechos de todas las personas por el hecho de ser personas. Pero también en el caso de Valencia, de la Dana de Valencia, hemos visto nuevamente a la ciudadanía movilizada, a la ciudadanía solidaria, que ha demostrado ir mucho más allá de lo que han demostrado los gobiernos y las instituciones, y también una ultraderecha que aprovecha las situaciones de crisis, de caos, para generar odio, para generar bulos y para crecer. Y en este contexto quiero hacer mención, obviamente, a la situación del Gobierno de nuestro país. Un Gobierno que viene demostrando en este año que no gobierna, un Gobierno que sigue basado en los titulares y no en hacer medidas para avanzar, para garantizar los derechos de la ciudadanía de nuestro país, y un Gobierno cada día más alejado de la gente, cada día más alejado de los intereses, de las necesidades, de los anhelos de la gente en nuestro país. Un Gobierno también afectado por la corrupción del bipartidismo, una corrupción que es consustancial al bipartidismo, estructural al bipartidismo, y que genera una forma de gobierno que es antagónica a los derechos de la ciudadanía. Un Gobierno también asfixiado por las estrategias por parte de los jueces más reaccionarios, pero que, lo volvemos a decir, eso es consecuencia de que el Partido Socialista hiciese un pacto con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que le ha vuelto a dar más poder a esos jueces reaccionarios que no soportan que la ciudadanía vote y decida en las urnas, y que quieren mandar sin presentarse a las elecciones. Y un Gobierno que no está respondiendo a lo que la ciudadanía dijo y votó el 23 de julio del año 2023. La ciudadanía ya hizo su parte apostando por un Gobierno que no fuese un Gobierno del Partido Popular y de Vox, un Gobierno que fuese un Gobierno que permitiese seguir avanzando a nuestro país después de la legislatura anterior, en la que avanzamos enormemente, y los que no están haciendo su trabajo, son los que forman parte del Gobierno. Insisto, la ciudadanía hizo su trabajo votando por un Gobierno que siguiese avanzando, pero el Gobierno no está haciendo su trabajo, y sobre todo en un contexto de profunda crisis de vivienda como la que vive la ciudadanía de nuestro país, de profunda crisis habitacional como la que se está viviendo. Ha habido movilizaciones muy grandes este año por el derecho a la vivienda frente a un Gobierno de absoluta inacción que no está dispuesto a resolver una situación que es dramática para el conjunto de la ciudadanía y especialmente para los jóvenes. Por tanto, seguimos insistiendo al Gobierno que haga caso a lo que está diciendo la calle, que haga caso a la situación en la que viven muchísimas familias, personas jóvenes que no pueden pagar los precios abusivos del alquiler, y que por Real Decreto bajen los precios del alquiler, que lo pueden hacer si tienen voluntad para hacerlo. Y por último, quería referirme a las cuestiones que van al Consejo de Ministros, que son importantes para nuestro país, concretamente en lo que tiene que ver con la prórroga del escudo social. Como saben, desde Podemos hemos negociado con el Partido Socialista para conseguir dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la prórroga de los desahucios, de paralización de los desahucios para familias vulnerables, para continuar con la protección de las familias vulnerables para que no sean desahuciadas. Y en segundo lugar, con la prórroga de las ayudas al transporte durante los próximos 6 meses, en las mismas condiciones en las que estaban en el escudo social anterior. Creemos que esto es un elemento fundamental, una negociación fundamental para que muchísimas familias de nuestro país no se vean desprotegidas, y que gracias a esto hemos arreglado el problema que había con la enmienda del PNV y que votaron por error tanto Bildu como Esquerra Republicana, ¿no? Gracias a esto hemos conseguido que haya muchísimas familias que no se vean en la calle a partir del 1 de enero. En segundo lugar, también sobre el Real Decreto de Energética,
Bueno, nosotros llevamos un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo que tenía que ver con que se tenía que hacer un impuesto, el Gobierno iba a hacer un impuesto permanente para las grandes empresas energéticas, ¿no?, que son las que más contaminan y que, bueno, tienen unos beneficios extraordinarios. Necesitamos justicia fiscal para que haya justicia social en nuestro país y necesitamos que, para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, al cambio climático, las empresas más contaminantes sean las que más pagan, para reforzar también los servicios públicos, que lo hemos visto con la Dana de Valencia, necesita la ciudadanía para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y el Real Decreto que lleva el Gobierno hoy respecto a las energéticas no cumple con lo pactado con Podemos, por tanto, no lo apoyaremos. Y además, en tercer lugar, también hay una subida al impuesto diésel que tampoco cumple con lo que, a nuestro parecer, deben ser las políticas que tiene que hacer un Gobierno progresista para hacer frente a la crisis climática. Es un impuesto indirecto, es un impuesto que, sin embargo, está subvencionada para transportistas y para empresas, y es un impuesto, por tanto, que van a pagar fundamentalmente, que en el caso de ser aprobado, pagarían fundamentalmente las familias trabajadoras de nuestro país. Nosotros pensamos que eso no es lo que hay que hacer frente a la crisis climática, que a la crisis climática hay que enfrentarle con políticas de justicia social, que es la única forma para hacer una transición ecológica justa, que no pueden ser las familias trabajadoras las que paguen con las consecuencias de las grandes empresas contaminantes que están dañando nuestro planeta, y por tanto que tiene que ser un impuesto y tiene que ser progresivo. Es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diésel y las que más contaminan, y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos. Por tanto, estamos en contra de la lógica que está llevando el Gobierno, del proyecto que está llevando el Gobierno con este impuesto al diésel, y pensamos que no se puede hacer un impuesto, insisto, al diésel para las familias trabajadoras, para hacer cargar sobre las espaldas de las familias trabajadoras la crisis climática y beneficiar a las grandes empresas energéticas. Y eso es todo. Muchas gracias.